Así es, estamos nuevamente, como cada jueves, aquí en Matices, junto a mis queridas amigas Francesca Gorrini, María Graciela Astorquiza, y tenemos un tremendo invitado como cada semana. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Hoy día estamos a jueves, así como yo como que todavía estoy en marzo. Estoy como en el 120 de marzo. Ya no hay tiempo, no hay tiempo. No, Sí, terrible, no hay tiempo, no hay tiempo. no. No hay tiempo, mejor. ¿Cómo estás tú, Miguel? Hoy yo estoy súper contenta, estoy a puertas de mi medio ciclo, entonces estoy como Está como niña chica, está como niña chica. Estoy como niña chica preparando el cumpleaños. Bueno, hoy día estas fechas significativas y también estas épocas y todo, vamos a hablar de todo eso un poquito, yo creo, con nuestro invitado. Hoy día viene una faceta que a mí por lo menos me encanta. Queremos saber cómo descubrió esa faceta en él. Don Sergio Melny, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Yo caí en la categoría hola chicas también. No. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Me gusta a mí caer en la categoría aquí de este simposio de brujas que hay aquí instalada. Ah, ya, todos somos brujas, ya no Ya no vio. loca y el simposio brujas. Lo primero que hay que distinguir es la diferencia entre los brujos y los magos. Y brujas y magas son distintas. Mira, Las brujas, que probablemente son ustedes, tengo que medirlas. a mucha honra, mucha honra. Lógico. No, porque sí. hay brujos blancos y negros y magos negros y blancos. Yo espero que ustedes sean blancos, Pero no negros. Tenemos otras facetas, yo creo. yo creo que todos tenemos algo, ¿no? ¿O Sí, no? sí. Pero hay una diferencia fundamental porque los brujos son personas que tienen poderes innatos, nacen con los poderes, que no siempre los conocen. Entonces son personas que se les arrancan los poderes, hacen cosas, a veces piensan algo y se ejecuta y no se dan cuenta y pueden hacer mucho daño y mucho bien. Mira. Pero la característica es que los brujos tienen poderes. Los magos, en cambio, no tienen poderes. Los magos operan desde el conocimiento. Yo no soy brujo, los quiero decir al tiro, soy mago o aprendiz de mago. Entonces, los magos estudian cosas muy profundas que cuando tú las sacas a la superficie parecen magia a los ojos normales, pero que en realidad es conocimiento. Es como esto, ¿no? Si alguien viene del siglo XV y ve esto, diría que es magia. Sí, obvio. Y nosotros sabemos que es conocimiento. Esa es la diferencia. Ahora, la mezcla de magos con brujos, por ejemplo, cuando se junta una bruja mala con un mago pícaro, Chuta. engendran a los chamanes. Los chamanes son una mezcla de brujos con magos, que además tienen la compulsión a ayudar al prójimo. Los chamanes tienen que ayudar. También hay blancos y negros. Parece que yo soy eso. ¿No? Chamanes me Sí, ¿Chamana? parece. Porque a ti te gusta ayudar. O sea, no, y me pasa que alguien me cuenta un problema y ese problema pasa a ser mi problema y no sigo moviéndome hasta que lo solucione. pero eso no es lo mismo que un chamán. No, terrible. El una chamán cosa. tiene los poderes del mago. No, Y yo no tiene tengo el ningún poder. conocimiento- perdón, tiene Tengo los- contactos, no. Tiene los poderes del brujo y el conocimiento del mago. Pero tiene esa compulsión a ayudar. Sergio, ¿cómo llegas a todos estos conocimientos? ¿Cómo también descubres que tú eres, como dices tú, un mago? Yo soy de- aprendiz de mago. Aprendiz Y de mago. oye, lo tienes en tu perfil de Twitter. Lo primero que dice es: Soy aprendiz de mago porque no he sido graduado todavía como mago por algún maestro. Y yo me interesaba en estas cosas desde muy chiquitito. Yo vengo de una familia de profesionales de clase media, de izquierda. Mi papá y mi mamá de izquierda. Intelectuales, antirreligiosos. tu mamá avanzados. feminista. Mi mamá feminista dura. Ya. Pero cuando era difícil ser feminista, Claro. estamos hablando de los años 30, 40 y 50. Cuando era una rebelde. Mi mamá era rebelde. Una rebelde completa, Disruptiva. Con causa. pero además Con era causa. formalmente feminista. Y entonces yo fui educado por una madre feminista, lo cual significa que terminé teniéndole pavor a las mujeres, porque era tanto cuidado que había que tener con las mujeres que al finalmente uno termina teniendo el miedo. Fuiste una madre poderosa. Mi mamá viene de una larga tradición de rabinos cabalistas, que son la familia Israel, que son grandes cabalistas que escribieron grandes libros y todo. Mi mamá nació en Grecia, pero viene de la zona de Yugoslavia y originalmente vienen los cabalistas españoles del siglo XIII, ¿no? Que se juntaron en España. Y por el lado de mi papá
una familia de campesinos vividores rusos, bueno, muy inteligentes pero muy ignorantes, ¿no? Buenos para el vodka. ¿Ah? Buenos para el vodka. Buenos para el vodka, buenos para la farra. Para la parranda. Claro, entonces de mi papá yo heredamos toda esta cosa más formal, ingeniero. Yo tengo un hermano que es un científico, un astrofísico, ¿no? La racionalidad pura, a pesar de que es medio budista. Y mi mamá tenía esta cosa. Estos libros existían en mi casa. Había material. Había material desde Sí, chiquitito. porque antes uno no googleaba, pues tenía que buscarlo, poquito. Yo leía estas cosas desde chiquitito y siempre me gustaron. Hasta que fue más grande y empecé a estudiar. Estudié con varias cosas. Jaime Ale fue maestro mío de tarot. Tuve varios maestros de péndulo. He estudiado astrología, numerología. Soy autodidacta. Y tengo este libro que ya está escrito e impreso, que no lo he lanzado porque vino la pandemia. Ya tenemos que hacer un lanzamiento. Tenemos que hacer un lanzamiento. Lo podemos hacer acá. Ya, Sí, pues, hagámoslo. Buen espacio A. Espacio A también. Yo te voy a contar después de espacio A. ¿Dónde ya? No ocupemos tiempo de esto, habla de ti de nomás. ahí te vamos, de ahí te vamos Entonces yo les voy a mandar a ustedes, con la Katy que no se equivoca en nada, les voy a mandar mi libro de numerología. Yo en general soy bien humilde, ¿no? Pero el libro es muy bueno. Oh, Eso, ya. El Esto libro- es increíble. El tema de la numerología. De todos los libros que he escrito, yo he escrito como 11 libros. Feliz. Muchos de negocio y tecnología, pero otros de conocimiento personal. Y este de numerología, que yo encuentro que es muy bueno. Y viene con un programita, porque cuando uno calcula los números, son muchos números. Cuando uno hace la carta numerológica, es como una lectura astrológica. Es muy compleja. Entonces uno se equivoca con los numeritos. Entonces típico que cuando uno está apurado y todo, es unos 3 más 2 y le sale 6 y ahí Se desvirtúa. se desarma todas las cosas. Entonces yo hice un programita que viene con el libro, entonces uno mete los nombres, la fecha de nacimiento y el programita hace Te todo. calcula todo. Oye, todo y te- espectacular. Y te imprime No, la, así la- tiene que la- tener los te chiquillos. imprime la cartilla numerológica Yo quiero. y ahí uno puede hacer la lectura profunda, igual como sería una carta astral. Qué maravilloso. Qué Y viene con 2 plantillas, una que viene todos los números y otra que es más gráfica, que es como el viaje de la vida, con las etapas, los números que te rige en la primera etapa de la vida, la segunda, tercera y cuarta, son 4. Una pregunta media filosófica, pero ¿venimos con algo predeterminado? O sea, ya esto es, ¿podemos cambiarlo, alterar? ¿O cómo es este proceso? Por eso decía un poco filosófico, de creer. No, esa es la gran pregunta de la espiritualidad, ¿no? Que es lo que se resuelve en la Cábala, ¿no? La Cábala, que es lo que yo estoy estudiando ahora, llevo muchos años estudiándolo, tiene que ver con esa pregunta, tiene que ver con la pregunta del origen, tiene que ver con la pregunta de la unicidad, con la totalidad. Y una de las características de estas herramientas, que son finalmente, cuando son bien manejadas, son herramientas espirituales y psicológicas, más que predictivas, pero la gracia de estas herramientas es que te indican un futuro que podría ocurrir, pero la gracia es que no ocurre. La gracia es que te advierte, cuando tú lees lo más exacto, lo más preciso es la astrología y los números. Eso es lo más preciso. Lo más cualitativo, lo más subjetivo es el tarot. Están estas cartas que tengo yo de geometría sagrada, que son muy profundas, porque las cartas de geometría sagrada son del origen mismo de la realidad. Primero está la luz se descompone en números, y los números hacen la geometría. Pero antes que la geometría viene el sonido, después viene la arquitectura, la geometría, ¿no? Entonces estas cartas sirven para mirar cosas muy profundas de los arquetipos humanos. En cambio el tarot sirve para mirar la historia, las circunstancias, ¿no? Sergio, Entonces, y ya no te, porque mis compañeras están preguntando, pero a propósito de lo que tú dices, el tema de geometría, los números, que los fractales, por ejemplo, todo tiene que ver, si uno ve una flor, tiene una perfección numérica muy interesante. Claro. Está hecha con una arquitectura muy específica.
Y es súper interesante lo que comentas, que todo lleva quizás a eso que tú dices, la Kabbalah, o cómo nos preguntamos estas preguntas existenciales que de repente cada cierto tiempo y también me La Kabbalah es un modelo del universo holográfico y fractal. Y un fractal 10. Y de ahí vienen los números también. Los dos. Hay varias escuelas numerológicas, ¿no? Hay una escuela oriental que trabaja con 12 números. Yo trabajo con la escuela pitagórica y cabalística, que son 10 números del árbol de la vida, que están ahí que es la numerología occidental. Entonces, hay solamente 9 números y en realidad son 8. Igual que lo dicen los chinos. Los chinos que trabajan con el yin y yang y el tao dicen que los números son 8, porque el 1 es más que un número, es la matriz. Entonces, mucho más que un número. Y el 10 es 1-0. Entonces, los números, la escalera es de 8 peldaños. Toda la razón. La verdadera escalera es de 8 peldaños. Pero el 1 es un número importante y el 10 también. El 10 es un 1, pero a un nivel más bajo. Y el 100 es un 1, pero a un nivel más bajo que el 10. El más completo y el más profundo es la unicidad del todo, que es uno solo e indivisible. Entonces, y eso se junta con el monoteísmo, que se junta con los mandamientos. ¿Por qué? Hay un supuesto, hay un dogma. Todas las cosas espirituales tienen dogma. El dogma del monoteísmo es que la realidad es una sola e indivisible. O sea, todos tenemos el mismo origen. Todos venimos de la misma raíz. Por lo tanto, somos todos expresiones de lo mismo. Solo en ese sentido adquiere valor el mandamiento. ¿Por qué decimos no matar? Bueno, porque si somos lo mismo, tú y yo somos reflejos de partes distintas. Si te mato a ti, me estoy matando una parte mía. Si te robo a ti, es como si me estuvieras robando a mí. Si no es una doctrina monoteísta, los mandamientos no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Y o sea, esto sirve para comunicarse con el mundo donde la razón no puede llegar. Yo te quería preguntar en relación al tema del raciocinio. Efectivamente, ¿tú sientes que hay que ser una persona, entre comillas, especial? La intuición, la sensibilidad que tú tienes, ¿sientes que es especial? No. Ya. No. No necesariamente, porque en el fondo cuando me risa la diferencia de brujas y magos, qué sé yo, porque justamente ayer le venía contando yo a Verónica que yo soñé, por ejemplo, alguna vez que iba a tener mellizos. Y me reí porque y voy al doctor y efectivamente estaba embarazada de mellizos. Y después pasa el tiempo y le digo, oye, es que soñé que los dos mellizos, o sea, que el par iban a ser hombres. Y efectivamente el doctor me dice, ¿sabes qué? Son hombres. Entonces, no sé, son sueños, eso es brujería, eso es magia. O dime si soy bruja, porque mi marido me trata así. Ya, bruja, pero se fue otra puede tener otra connotación en el caso del marido. No, llamar al marido en realidad te vas a ver. No, pero me refiero a que hay mucha gente que es como súper sensible para percibir. Esos son los brujos, que tienen poderes innatos y tienen sistemas de comunicación con el inconsciente. Porque aquí el gran secreto, yo me conecté mucho a través del tarot con Jung. Jung es el padre de la psicología profunda, de la psicología espiritual. Entonces, y ahí descubrí, de hecho, tengo una maestría en psicología junguiana. De viejo, hice un máster en psicología junguiana. Oye, tú los estudios le has dedicado, pero sí, ahí sí. Y una cosa así ya ahí. O sea, el currículum de ese. ¿Viste? El currículum de página. Sí, yo soy nerd. Estudioso, pero sí. He tratado de no ser, porque pero me va mal cuando no soy nerd, me va bien como nerd, ¿no? Y el tema junguiano, bueno, este es un tema de la psicología en general, que lo aprendí haciendo mi maestría. Los grandes psicólogos como Adler, Freud, Jung, Skinner, la Melanie Klein, es curioso porque la psicología de ellos tiene que ver con el problema personal de ellos. Pero es que eso es lo típico. Es que es como típico para poder solucionar sus dramas. Pero ellos hacen una psicología que pretende ser general. O sea, por ejemplo, Freud
tenía problemas sexuales claramente. O sea, sí, pues, una fijación con el sexo. Y tenía problemas con el papá y con la mamá, y por lo tanto desarrolló toda su psicología en torno a eso, pensando que su problema era de todos. Jung, al revés, él tenía un papá que era un párroco protestante. Y era un párroco del pueblo, entonces no era muy iluminado. Y Jung, de chiquitito, era un genio. Entonces le decía al papá, pero explícame esto. Y el papá le leía la Biblia. Y Jung a los 7 años había leído la Biblia 10 veces. Entonces él quería el conocimiento profundo, quería el significado. ¿Pero por qué? Quería los símbolos, quería el porqué, quería meterse ahí, el papá no le daba. No había. Entonces él desarrolló una psicología del espíritu. Él dice que la problemática esencial del ser humano está en el espíritu. Así como Freud decía que está en la sexualidad, porque también Freud tenía un problema que él, judío, en Alemania, una Alemania medio antisemita, difícil, en este tema tan raro de la psicoterapia y el análisis, entonces era muy perseguido con eso. Entonces él, para defenderse de eso, él pensaba que la psiquiatría o la psicología tenía que tener una base científica, y la base científica se la daba la biología. Entonces dentro de la biología la sexualidad era un aspecto biológico que él interpretaba psicológicamente. Adler era cojo y él tiene la psicología del poder. Él creía que todo el problema era la adaptación porque por el poder en la sociedad, en el fondo la falta de autoestima. Claro. La Melanie Klein tenía problemas con su hija, entonces desarrolló toda la psicología de la adolescencia. Lo que yo he aprendido es que un buen psicólogo se adapta. A veces espiritual, a veces sexual, a veces de lo otro. Y eso tiene que ver con los sueños. No, tú estabas hablando de los sueños. Aquí, sí, aquí. Los sueños se llama la vía regia al inconsciente. Los sueños vienen de lo inconsciente. Y lo inconsciente, donde está el self, tu verdadera esencia. El self, ¿cómo se lo explico en el lenguaje moderno? Es como el self es una maquinita que transforma energía vital en energía psíquica. La energía es una, la energía que viene de la divinidad. Ajá. Y va tomando distintas formas, se va sofisticando hasta que llega a la psique o a la espiritualidad, que es la más avanzada. Entonces la pregunta es cómo se transforma la energía de la vida, la vital, en energía psíquica. Son dos sutilezas de energía distintas. Ahí está el self, el yo mismo, mi identidad profunda. Y eso vive, de acuerdo a Jung, vive en un área que se llama psicoide, que no es que sea psicótica. Psicoide significa que es cuasi psíquica. Está entre la biología y la psique, y por lo tanto transforma una en otra. Entonces el secreto de la psicología espiritual es hacer el viaje profundo hasta encontrar ese self, tu verdadero yo. Tu yo profundo, porque hay un yo de la conciencia. Pero está ese yo profundo que hay que juntarlo, porque no es que haya que botar el ego. Eso es una cosa del oriente que está mal formulada para nosotros. Nosotros todo lo que hacemos, todo, acá y en la quebrada aquí, lo hacemos desde la conciencia. Y el administrador de la conciencia, el gerente general de la conciencia, es el ego. Entonces a nosotros lo que no nos sirve es un ego enfermo, pero sí necesitamos del ego para movernos. Claro que sí. O sea, así fuera que decidiéramos mañana hacernos budistas, es una decisión del ego. Entonces el ego hay que cuidarlo y hay que relacionarlo con el otro. Pero lo importante del self es que desde el self se da el salto al todo. Entonces hay que llegar ahí y desde ahí saltar. Sergio, tú eres profesor también. Sí. ¿Te gusta hacer clases? Porque claro, eres muy claro y muy entretenido. Entonces, muy didáctico. Sí, muy didáctico. ¿Te pasa? O sea, si quieres vienes todos los jueves. Sí, me encanta cómo lo explicaste tan simple. Yo he sido académico toda mi vida. Me encanta. Yo me eduqué para ser académico. Hice mi doctorado y mis cosas y he enseñado toda la vida. Me gusta mucho enseñar. Pero las circunstancias de la vida me fueron llevando por caminos que no me alejaron de la academia, ¿no? Pero yo hice clases hasta hace poco, ¿no? ¿Quieres volver a la academia? Estoy un poco viejo para la academia. No. Oye, ¿estás viviendo en Mapudo?
Estoy casi viviendo en Papudo. Si vivo, Oh, yo amo Papudo. trato de vivir 4 a 5 días allá y 2 o 3 acá. Y esta energía del mar, esto es necesario. Yo, por ejemplo, yo sé que me voy a terminar mi vida cerca del mar. Yo no soy del mar, no nací aquí en Santiago, pero me encanta y hay una cosa en el agua que me gustaría y yo lo voy a proyectar así. Yo voy a terminar mis días en una casita. ¿Quieres que tiremos tus cenizas en el mar? No, voy a vivir los últimos días de vida. No, ¿será que siempre digo a los niños que me lleven para allá? El mar tiene un secreto muy profundo. El mar posee la máxima sabiduría posible de encontrar en la tierra está en el mar. Las aguas suben por la temperatura y bajan arrastrando cosas desde los árboles, los ríos, las cosas. Todos llegan al mar, todos los minerales, todo. El mar tiene una energía muy particular y tiene sabiduría. Uno puede conversar con el mar. Sí. Ahora, Papudo, que es donde me gusta a mí, Papudo para mí es una isla en el tiempo. Cuando yo llego allá, entro a la eternidad. Entonces la Katy se enoja conmigo porque no veo la agenda, no veo nada, me pierdo, porque me salgo del tiempo cronológico y entro en un estado de la eternidad. Nosotros los seres humanos, nosotros somos una especie muy rara, nosotros vivimos donde se cruza el tiempo con la eternidad. Nosotros tenemos una pata en el tiempo y una pata en la eternidad. Esa pata en la eternidad es nuestra espiritualidad, porque la eternidad es el todo y el tiempo es cronológico, secuencial. Ahí está el acontecer. Entonces nosotros vivimos escindidos en eso. Los espiritualistas tratan de irse más hacia la eternidad y los científicos tratan de irse más hacia el tiempo, claro, a lo causal. Pero la verdad es que necesitamos ambos. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos la razón que administra el lenguaje de la conciencia y necesitamos la simbología que es la que se maneja adentro en el inconsciente. El inconsciente se comunica con nosotros todo el tiempo, pero no lo hace el lenguaje racional, lo hace el lenguaje simbólico. No, claro, hay que estar interpretando. Entonces hay que saber interpretar. Sí. Y los símbolos, todos estos libros de símbolos que dicen si vi un gato, eso no es así. Eso te refieres sobre todo a los sueños también. Lo mismo, los sueños son lenguaje simbólico. Los sueños pertenecen a otro tiempo, a otra. En el sueño ocurren cosas increíbles. Sí, muy raras. Y no sé si han escuchado hablar de los sueños lúcidos. No. Ah, ese debe ser nuestro tema. Los sueños lúcidos, todos tenemos sueños lúcidos, y si ustedes se acuerdan y de repente se dan cuenta que están soñando. Sí, ¿no? Sí. Que estamos como conscientes, pero estamos soñando. Está el cuerpo dormido, pero la conciencia se despierta en el sueño. Y por lo tanto uno puede manejar el sueño. Decir que pasen ciertas cosas. Uno puede hacer que pasen ciertas cosas. Por ejemplo, a la gente que logra volar en un sueño. ¿Ustedes han volado en un sueño? Yo sí. Me pasó una vez. Yo un sueño muy, muy extraño, porque yo me vi, que nunca se me olvidó repetir, de hecho. Y me dejó muy impactada y caminé, o sea, era yo caminando y llegaba, como que no abría, pero como que hacía algo con la puerta, la veía y yo sentía que me subía, una cosa maravillosa. Pero yo desperté muy increíble. ¿Levitaste? Sí. Esa es otra expresión, levitar. Y veía, o sea, más veía la hora del día que tenía que haber sido, o sea, de verdad fue sentido como que me desdoblé. Exactamente, uno se desdobla porque la conciencia, pero hoy día hay técnicas para tener sueños lúcidos. Hay gente que se encuentra en sueños lúcidos. Duermen y se encuentran. ¿Para qué les digo? No sé si es un horario apropiado, pero el sexo, el sueño lúcido es una cosa perfecta. Mira, así como 3D. No, más que 3D, 4D. O la relación. Pero sin tocarse. No, tocándote. ¿Pero cómo es eso? Pero llegas al sueño, ¿cachas? Esa cosa. Otra experiencia acá. Entraste a otra realidad. Yo no tenía nunca nada. Y tiene bueno, hoy día hay técnicas. No ha pasado nada. No sé si, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero. Gracias. No sé si la vamos a invitar siempre. No sé si alguna vez escucharon de los libros de Carlos Castañeda. Sí, no lo conozco. Que las enseñanzas de Don Juan, que era el gurú nuestro en la época de los 70. Carlos Castañeda es un antropólogo que estudió en la misma universidad que estudié yo, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y él, antropólogo, él hizo una tesis para su doctorado, se fue a estudiar la cultura de los indios yaqui mexicanos. ¿No? Entonces él cuenta en su libro, que se llamaba Don Juan, que él se había topado con un chamán, Don Juan, y Don Juan lo había entrenado
en estas artes, y que le había dado mescalina, le había dado hongo, le había dado marihuana. ¡Chuta! Y él cuenta todo eso en su tesis. Y él decodifica la sabiduría de los indios yaquis. Cuando se presenta su tesis, lo mandaron a la mierda. Oh, Y usted cree que la Universidad de California le va a dar un grado de doctor si usted cuenta que se sometió del La inicio. ayahuasca. Claro, se sometió del inicio hasta el fin. Y Castañeda se hizo tan famoso, sus libros se tradujeron. Castañeda era el Coelho de los 70. Ya. Pero Coelho ya, vamos, si él era 1, Coelho es 100. En el sentido que es más diluido. Sí. Es más homeopático. ya lo sabemos, aprendimos eso. Sí, entonces le voy a contar una anécdota de Don Juan. Entonces, Don Juan lo enseñaba para lo que él llamaba guerrero impecable, que es el brujo, el mago. Entonces lo entrenó para llegar a ser un guerrero espiritual que manejaba estas cosas. Entonces, cada tanto tiempo Castañeda se apestaba y se volvía a Los Ángeles y volvía de vuelta. Era como dice la Biblia, duro de servicio. Entonces, el otro le hacía unos toros. Entonces, en una de esas que está muy apestado y vuelve a México, se junta con Don Juan y ya choreado y todo. Le dice, pero Don Juan, dice, toda esta cuestión de la magia y esta cosa rara, de los poderes y todo, ¿de qué sirve toda esa cuestión si usted se mete ahí a un bosque, lo disparan y lo matan? Entonces lo que le dijo, no había entendido nada. ¿Por qué? Bueno, un brujo no pasa por donde lo disparan. No voy a meterme nunca ahí. No se mete nunca ahí. Claro, exacto. Pero era de alta sabiduría. Y él desarrolló en esa época, descubrió los sueños lúcidos. Tiene un libro que se llama El arte de soñar. Y él hacía unas técnicas con las manos, porque hoy día todos los libros de sueños lúcidos te enseñan a reconocer cómo darme cuenta que estoy durmiendo. Entonces los sueños pasan cosas que, por ejemplo, si nosotros caminamos por esta realidad que nosotros le llamamos despierto, que no sabemos si estamos dormidos o despiertos, aquí puede ser cualquiera de los dos. Estamos como en Inception, esa película. Exactamente. Eso es Inception de sueños lúcidos. Muy bueno. Exactamente. Y los sueños lúcidos pueden entrar en un sueño lúcido, después en un sueño. Y ahí es interesante porque está todo esto que estamos hablando, esa película lo lleva a imágenes. Exacto. Entonces, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y la calle dice, no sé, pasaste por la Alameda 353, y si es el mundo real, pasa la Alameda 353, vuelve a mirar, sigue siendo 353. Claro. Pero cuando está en el sueño, los números cambian. Pues se escapó de cosas. No, entonces está en 353 y de repente miras de vuelta y ahora dice 268, estoy soñando. Entonces, vamos a tener que leer los sueños lúcidos. Yo creo que va a ser permanente aquí. Sí, va a tener que leer. Vamos a poner en el Matías con Sergio Melnik. Desarrolló una técnica con las manos. Que entonces lo que uno tiene que hacer es aumentar la conciencia del mundo físico, para que cuando se encuentre con un mundo distinto se dé cuenta. Ahora, los americanos, que son los cabrones, ¿qué es lo que hicieron? Lo resolvieron con tecnología. Entonces hay entrenamiento en Estados Unidos con unas máscaras que tienen una luz roja, que se prende esa manera. Entonces se entrenan de manera que cuando uno está durmiendo y siente la luz, estoy soñando. Entonces, bueno, pero en Inception también, porque tenía una cosita, como tipo una cosita que daba, ¿cómo se llama eso? Que da envuelto, entonces ella lo tomaba y ahí sabía si estaba o no estaba. Exacto, y también todo es muy interesante. Bueno, entonces, los sueños lúcidos también funcionan como oráculos, como estos oráculos. Oye, eso, hablando de todas, que la gente sepa que estamos aquí con muchas cosas que trajo. Muéstranos. Entonces queremos saber un poquitito ahí todo el péndulo. ¿Esto qué es? No, yo no quiero tocar nada. Esto es un péndulo. Otro tipo de péndulo. Lo que pasa es que este es un péndulo egipcio. Mira, ahí lo puedes mostrar, esta es tu cámara. Este péndulo es un péndulo más estable porque es pesado. Tiene entonces cuando uno está en el viento, este péndulo no se sirve mueve. Para el exterior. Este péndulo es un péndulo ideal porque es un péndulo cuarzo, que es bastante estable y funciona muy bien, funciona para cualquier cosa. Los péndulos de cuarzo además
se usan mucho para la sanación y otras cosas, pero da lo mismo el material del péndulo. Eso te he preguntado. Yo tengo uno que me da lo regalaron, mismo. un cuarzo rosado. Sí, cuarzo rosado, y tener cuidado con los cuarzos rosados. Ah, mira. Porque los O cuarzos- sea, no da tanto lo mismo, entonces. No, porque el cuarzo rosado en particular, que hay mucha gente que pone cuarzo rosado a la orilla de la cara y se pone medio melancólico, pues, perdón, se me pone medio burón, porque tanto amor y tantas cosas, te suaviza demasiado. Entonces el péndulo rosado hay que manejarlo con cuidado, muy bueno, extraordinario. O sea, de repente si uno quiere suavizar a alguien hay que regalarle un cuarzo rosado. cuarzo- ¿Viste? Ya, ¿viste? A ver si lo compré. Yo no. le ponía un cuarzo rosado. Sí, pues ya. Y se- Está bueno, está bueno. se- Ya, yo tengo varios candidatos a regalarle, voy a hacer una lista. yo tengo varias candidatas. Mira, yo también quise decir eso. Pensamos lo mismo. Sí, pensamos en la misma Oye, ¿y estos persona. péndulos te los han regalado o los compras tú? ¿Es importante eso que te los regalen o los compres? No, todo tampoco eso es es- importante. todo eso es mitología. Ya, perfecto. El péndulo, lo único que hay que hacer de vez en cuando es lavarlo para sacarle la Con agua nomás corriente. con agua debajo de la llave. Esa cosa de la sal y tampoco. Sí, Y por también. cualquier Y en el modo. péndulo, yo, en el fondo, yo soy un poco ignorante en estos temas, pero en el fondo el péndulo, ¿qué función finalmente Preguntas. de solo Un de oráculo. sanación, No, de el un péndulo- oráculo, el péndulo- pregunta-respuesta, yo pregunto, no sé, me voy a enfermar mañana, no sé, Sí. ya. O sea, el péndulo tiene la gracia que responde todo. Ya, ¿podemos preguntar El algo? péndulo, Tenemos una pregunta aquí. el péndulo está calibrado. Tenemos esta pregunta, El péndulo, Sergio. el péndulo está calibrado. Para contestar, ¿cómo me dices que sí? Gira hacia. Hacia... ¿Viste? Tienes que preguntarle cuál es el sí, cuál es Y el no. si yo digo, ¿cómo me dices que no? Gira para el otro lado. Oh, qué... Ahora, uno, en este librito que te traje de regalo, Oye, ya, Dios, tranquilo que yo voy a poner una consulta. la pregunta es la clave. Porque las personas en general, cuando llegan a una consulta, no preguntan la primera lo que. No, o les da miedo, uno o no no sabe saben preguntar. No, pues entonces La uno pregunta, vergüenza, además. dime qué me va a decir, y puras cosas generales. Y si uno pregunta cosas generales, las respuestas son generales. Sí. Entonces, ahí, que para eso uso yo mi psicología junguiana, yo trabajo por lo menos media hora en la pregunta. Hasta saber ¿Viste? Lo que yo te decía. Exactamente. qué es lo que viene a preguntar. Sí. ¿Qué es lo que quieres ¿Qué es lo que saber? de verdad le Sí. preocupa? ¿no? Porque si uno va con el tarotista es por algo. Por algo, claro. Sí. Pero no, Ya, uno no entonces lo es mejor no preguntemos nada del rey, sino que preguntemos algo de nosotros, por ejemplo, que nos interesa. Porque a mí me interesa saber si yo voy a emparejarme pronto. ¿Puedo hacer esa pregunta? puedes, pero No me ¿Es la pronto para el tarot? probablemente. Pronto es muy Claro, muy porque general. la pregunta. O este año, el próximo mes, sí, como más así. ¿Pero qué quieres? ¿Qué Claro, quieres? pero eso es ¿Quieres una- sexo o quieres una relación formal? No, yo no soy relación formal. ¿Quieres una relación Claro, formal? pero eso. ¿Voy a tener una relación formal en esta vida? Bueno, Entonces yo te diría que eso no depende del péndulo, depende de ti. ¿Viste? Ya. Todo está Ay, en me ti, pero gusta. tienes que ser coqueta. Entonces la pregunta de es, actitud. ¿dónde está tu inseguridad? ¿Por qué tú que eres una persona guapa, joven, no iba a tener una pareja? Tú tienes que tener jotes que te persiguen por todos lados. Sí, pues, me consta, me Vero le consta. echa la culpa que tenemos que viajar. Se Que, complica. que afuera va a encontrar al hombre de su vida. Claro, afuera vas a encontrar el topón. No sé si vas a encontrar. ¿Topón para adentro? Topón, claro. Ya, te puedo preguntar El algo culetazo. más simple todavía, ya que estamos hablando de estos temas. ¿Soy una bruja? Eso podemos preguntar. Ya, ¿no? eso- Porque eso te gusta, si eres me brujo, si gustaría. eres maga, Sí, si, ¿no? Ya, Y- pero preguntemos. preguntemos. ¿A quién le vamos a preguntar al tarot o le vamos a preguntar Le al vamos a preguntar Al péndulo. Es pregunta concreta. Súper concreta, ¿ven? Ya. Aprendí al tiro, se nos pregunta. Esta es una primera. Este es mi libro, cuidado. Pero hay. La Katy tiene. Para toda la Katy. Mandó a hacer como Muy bien, 50 libros. maravilloso. Se tiene para regalar. Maravilloso. Qué Y amoroso. yo los regalo. Maravilloso. Lo primero que hay que hacer con el péndulo, que es que tiene aquí un cuadrito, es que hay que preguntarle al péndulo estas 3 preguntas. Entonces yo le pregunto, vamos a hacer una pregunta sobre las brujas y las magas, ¿no? Entonces yo le pregunto, la respuesta que me vas a dar y las alternativas que tengo acá son correcta, incorrecta y prejuiciada. Porque soy yo el que mueve el péndulo, ¿no? Hay técnicas para que, pero siempre es la mano la que mueve. Claro. Siempre. Entonces la mano tiene que ser neutra. Pero si yo le pregunto y me dice correcto, pregunto. Si me dice que va equivocado,
¿Para qué? ¿Para qué digo si me dice que estoy prejuiciado? Sí. Porque a veces te pregunta gente cercana que uno sabe cosas y uno tiene opiniones personales, entonces tiene que descartarlo. Y la otra cosa que pregunto, si la pregunta es ecológica, si hay autorización para hacer esa pregunta. Porque muchas veces la gente hace preguntas que no quieren escuchar la respuesta. Entonces el péndulo te dice, entonces momento acá, ¿está bien hacer esa pregunta? Bueno, no sabe. Pero tú no querías escuchar si eres brujo o eres maga. También hacer esa pregunta. Bueno, este papita acá es para preguntar para una persona cuál es su aptitud radiestésica. Esto se llama radiestesia. Entonces, pon la mano acá. Hay que hacer el contacto con eso. Entonces yo voy a preguntar, dime la actitud radiestésica. ¿Es como se fue corriendo? Queremos escuchar esto, Francesca, ¿estás segura? Excelente, ¿tú serías inmediato? Sí, no precisamos. Ella es. Lo hago ya. Sí. Ahí tenemos la. Me falta estudiar, por eso. Voy a estudiar. Profesora aquí. Tranquilo. Entonces, ¿Vamos a lucrar con esto? Este librito, Parece que aquí va el. este librito tiene tablitas para lo que uno quiera, porque si no, uno las escribe a mano. Por ejemplo, en el caso tuyo, preguntaría: ¿es bruja, maga o nada? Y yo tomo un papelito, como este, como un lapicito, que no tengo ni uno, no sé si alguien tiene un lápiz. Sí, en el cajón siempre hay un lápiz. Bien. Gracias, Alvarito, que está en el backstage. Entonces, si voy a preguntar eso, entonces yo hago las tres. Y aquí digo, ¿es bruja? ¿Es maga? O nada. Es nada. Nada, perfecto. Entonces yo puedo hacer cualquier tablita. Cualquier tablita que yo quiera. Perfecto. Pero es una lata, están haciendo las tablitas todo el tiempo y por eso yo preparé este librito que tiene todas las tablitas. Sí, que están listas. Aquí tenemos casi bruja. O sea, pendulera. 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 Pendulera, si se llama. Los que leen el péndulo, ¿cómo se llama? No. Bruja, si yo soy bruja. No, ya se llama Verónica. Verónica la bruja, pero se llama Verónica. Pero tienes que tocar el. Solo tocarlo, no. Tiene pinta así de maga, cero bruja. Muy buena moza, la Vero. Con respecto a la Vero, dime si hay bruja. En estas tres categorías, entonces, ahí uno tiene que hacer un trabajo psicológico. Ahí sirve Jung para entender dónde están tus dones. A veces están en la vista, a veces están en las manos, a veces están en el cuerpo. Entonces uno va preguntando con el péndulo dónde. ¿Te puedo comentar algo? Y voy a comentar algo en profundidad. Yo siempre he sabido que soy bruja. Me lo han dicho mucha gente. Me dice que vengo de una gran familia de brujas. Y algunas veces, y me encantaría aprender, de hecho, yo casi que quiero ser mi profesor, si quieres, si puedes. No sé cómo lo vamos a poder, pero lo vamos a pagar porque yo sé que podemos hacerlo. Porque me da mucho susto algunas veces pensar ciertas cosas y finalmente pasan. Lógico, ese es el problema de los brujos. Por eso te decía que los brujos están obligados a dos cosas. Uno, descubrir dónde están sus poderes. Porque los brujos los usan de forma espontánea, sin darse cuenta. Entonces tú puedes hacer mucho daño. Cuando sabes cuáles son tus poderes, tienes que aprender a domar el caballo. Cosa que sea tú administras el poder, no que el poder te administre a ti. Eso es lo primero. Y lo segundo, tanto si eres brujo como mago o maga, tienes la obligación de generar un discípulo. Hay que transmitir ese conocimiento. Hay que transmitirlo. Entonces... tengo 3 hijas. Yo creo que una ya es también. Bueno, sí, pero en el tema del discípulo y el maestro es un matrimonio. El discípulo tiene que aceptar al maestro y el maestro tiene que aceptar al discípulo. Claro. Y hay una relación formal. ¿Y tú cuántos discípulos has tenido? Discípulos muchos. Yo he hecho muchas clases de esto, mucho. He hecho muchos talleres, pero hago más talleres en el tema junguiano, del conocimiento profundo. Por ejemplo, el tema del sueño. Freud, que es el gran descubridor de lo inconsciente. Freud tiene ese mérito enorme, que descubrió que la conciencia no valía nada con respecto a lo inconsciente. Yo sueño mucho, fíjate, y de hecho me ha pasado que estoy soñando algo entretenido quizás, me despierto. ¿Y te da la despertar? No, y quiero seguir en el sueño y sigo soñando. Se puede, pero te voy a enseñar una técnica. Oye, y puedes ver que es, no sé. Sí, pero déjame terminar de contarte el tema. Entonces Freud
él, como tenía esta cosa biológica, científica, él pensaba que el sueño tenía una causa, un origen, que había gatillado ese sueño, y por lo tanto, para poder interpretar el sueño, había que buscar qué había pasado en tu día normal, en esos días o anteriores que te había gatillado el sueño. Entonces, una vez que uno entendía la causa del sueño, uno lo terapiaba y lo desordenaba el nudo, porque normalmente el sueño lleva un complejo. Un complejo no es una enfermedad. Un complejo es solo una situación compleja. Entonces, como son complejos, por ejemplo, tu problema con la madre y el padre y el marido, son temas complejos. Entonces, cuando el tema está enredado, lo que hace uno es que lo reprime. No quiere meterse en ese tema, entonces lo guarda. Y está ahí, pero está ahí. Entonces, Freud buscaba la causa. Jung, en cambio, que es más espiritualista que Freud, Jung decía: el sueño es el intento de lo inconsciente de tu ser que te quiere explicar algo, te quiere decir algo. Y por lo tanto, la pregunta que hacía Jung era: ¿para qué? ¿Qué te quiere decir el sueño? Algo que viene. ¿De qué te está advirtiendo? ¿Qué te quiere decir? Entonces uno tiene que aprender a leer el sueño, que es leer la simbología, ¿no? Y ahí los cabalistas, y te voy a pasar un secreto cabalista muy importante, dicen que hay que tener mucho cuidado a quien le cuenta uno un sueño, porque a quien se lo cuentas va a intervenir en el sueño siguiente. No, en tu desenlace. Entonces, solo se puede contar a alguien que uno le tiene mucha confianza, que es una persona muy pura de intención, que es una persona muy trabajada, no a cualquier persona. Así que tengan cuidado a quien le cuenta el sueño. Ay, qué bueno que me dices eso, porque yo sueño arte y siempre cuento. Tú lo contáis en el Instagram, claro. En las historias de Instagram. Bueno, los sueños no. Una cosa es contar el sueño y otra cosa es descifrar el sueño. Sí, pues hay que interpretar. Hay que interpretarlo. Y para interpretarlo hay que hacer una serie de cosas a través de los símbolos. Primero encontrar los símbolos, después conectarlos con otras cosas. Porque hablan el lenguaje simbólico. Y los símbolos son maravillosos. Sí. Los símbolos, la razón no entiende mucho los símbolos. Trabaja en los símbolos. Nosotros, voy a partir de uno fácil o llegar a un edificio. El árbol, nosotros dibujamos un arbolito que representa a todos los árboles de la humanidad, que son miles de millones, son todos distintos. Lo sintetizamos. Nosotros lo abstraemos en algo y es el símbolo del árbol, y ese símbolo está vivo. Los símbolos están vivos. Por eso que cuando uno interpreta un sueño, no hay símbolos fijos. Entonces, en un mismo sueño, un mismo símbolo puede significar cosas distintas. Por eso que el arte de la interpretación es tan serio y tan importante. Claro que sí. Entonces, el símbolo está vivo. Entonces, el árbol lo entendemos rápidamente porque es un símbolo. Pero, por ejemplo, el amor es un símbolo. La fuerza, el poder, la verdad es un símbolo. Entonces, el amor. El sexo también, en un sueño. También puede ser simbólico, claro. Pero ojalá que eso sea más real que simbólico. Claro, por más realidad de la sueño. Si tomamos el símbolo del amor, el símbolo, te lo define Jung, es la mejor expresión de algo que no podemos entender. Entonces nosotros vamos cargando el símbolo de significado. Entonces uno puede escribir libros sobre el amor y se va cargando información del amor. Hay cosas, y nos metemos los símbolos. Entonces, el tarot es un sistema simbológico. El tarot es un sistema simbológico que el arte consiste en leer los símbolos, pero no en leerlo, en canalizarlo. El verdadero tarotista... Eso te Oye, Sergio, yo quiero mostrar el tarot de Sergio, después el tarot que me regaló. Eso quiero verlos y cuál usas tú, y si podemos preguntarle algo, porque ahora entiendo que no es a la ligera. Creo que es importante lo que tú estás diciendo, porque todas estas cosas que parecen un juego para muchas personas, habría que tomarlo con una seriedad, que es justamente primero tus años de estudio, que tú lo has tomado, buscas todos los áreas, y para las personas que quisiéramos consultar algo, tenemos que tomarlo con esa seriedad. Con esa seriedad, claro, y nunca testearlo. Por ejemplo, con el péndulo mucha gente lo testea. Entonces en el tema de los oráculos, la lectura que vale es la primera. Tú no puedes seguirlo chequeando. Sí, porque no, y además que te empieza a agarrar para el deseo. Y es verdad. No se juega. Es verdad. Son herramientas sagradas. Que hay que tomarlas con pureza de intención y entenderlas como la conexión con un mundo donde la razón no llega.
Y el mundo donde la razón no llega, que es la espiritualidad es el mundo de lo paradójico. Y la razón colapsa en la paradoja. Sergio, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tarot de los ángeles? Que tú también le haces preguntas, se toma algunas veces como oráculo. Porque, Sí. ¿Qué pasa con eso si te llega de repente? A mí me pasó que me llegó un tarot de los ángeles y después desapareció el tarot de los ángeles. Claro. Nunca más supe. Es como las piedras. ¿Eh? Sí, eso. Las piedras se van con personas. Sí, Las piedras eligen con quién se quieren ir y hay que dejarlas irse. qué increíble. Yo siempre tengo piedrecitas para regalar. Me encanta. Hoy esta me encantó. No, Oye, no se va a ver, pero es como Es un cuarzo transparente. rutilado. Son dos cuarzos rutilados distintos. ¿Este qué es? También es un cuarzo rutilado. Precioso. Este es muy sofisticado porque este es un cuarzo rutilado y ahumado. Y ahumado. Mira. Entonces, si tú lo miras contra la luz, Sí, está como... va y lo empiezas a mirar y entras en un estado alterado de conciencia. O sea, vaya apagando el mundo, vaya a empezar a ver cosas. Uy, O oye, sea, tú a esto le puedes se ve preguntar. ahí. Miren, el tarot que me regaló Sergio es un tarot que las cartas están hechas al revés. Están de espalda los personajes. Claro, ese es un tarot Los más- arcanos hay lo- dos grandes tarot. El de Marsella y el de Crown, el Rider. Son distintos porque tienen dos cartas cruzadas. La carta de la justicia y la carta de la fuerza son distintas. El 8 y el 11. En un tarot tiene el 8. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque no son iguales. Claro. Se leen distintos y los símbolos son distintos. El mejor tarot de Marsella que hay, en mi opinión, es el tarot que hizo Jodorowsky con su polola. Mira. Que él fue a buscar, como la polola tenía como 40 años menos, y ese libro yo creo que lo escribió ella porque está muy bien escrito. En cambio, todos los libros de Jodorowsky son una pesadilla para leer. En cambio, el libro de tarot de Jodorowsky está bien escrito y a mí me tinca que fue la mujer que también está autorando el libro, y lo que los viejos hacen con las jóvenes, con las discípulas, las empujan a la vida y les dan el nombre. Estás como Camille Claudel y Rodin, que también dicen que mucho de lo que hacía Rodin lo hacía la Camille Claudel. Lógico, porque en si esa tú, época si más tú, si encima tú las mujeres tenías, no las dejan hacer nada. si tú tenías una polola joven o una señora joven, tenés que empujarla a la vida de la mejor manera posible. ¿Tú ¿Cómo estás pololeando, Sergio? No, ¿No? ¿Cómo preguntar? estoy muy viejo. ¿Cómo? Pero Muy ¿cómo bien. eso? ¿Cómo hice eso? Estoy bien. Para el amor no hay edad. Sí. Sí, pero para otras cosas sí. Pero... Dios, qué hombre tan Ahora, racional. pero- Qué hombre tan ¿Cómo racional. estábamos hablando además de que ahora Están elevados sí, todo, hay y otras ahora estoy llegando a terrenal. No, pero hay que tomarlo con humor. Por Porque supuesto. la gente que está en el mundo espiritual no somos tanto graves. Muy bien. Nosotros entendemos este tema, lo administramos con la máxima sabiduría que podamos, y el tema es ayudar. Oye, pero ¿y qué dicen tus amigos políticos de esto? ¿Te consultan, pero claro. se quedan Mucho confu- callados como que no saben nada? O sea, yo soy así como el bufón de la corte. Entonces cuando me invitan para que bufonee. Entonces yo me cartita, el péndulo, y tengo más éxito con las mujeres que con los hombres, pero los hombres se ponen celosos y rápidamente llegan a la mesa. Llegan para atrás. Te borran cuando sale No, mejor no que pueden, salga. empiezan a preguntar Ajá. ellos. Y empiezan a preguntar ellos. ¿Y eres asertivo? Sí, ¿Tú sabías que él ahora en la última elección iba a arrasar el... no lo pregunté. No pregunto. ¿No lo preguntaste? No, Sí, no, me no, acuerdo no. que me lo preguntaste. No, yo en general no pregunto poco sobre mí, pregunto mucho menos. Claro. Nunca es bueno preguntar sobre sí Sobre mismo. uno. Mira, Pero hay- interesante eso. Pero hay gente que se ayuda mucho con las cartas. El mejor para preguntar de sí mismo es el I Ching. El I Ching es extraordinario, ¿no? Pero es de una complejidad y de unos laberintos que se van metiendo. El I Ching es realmente maravilloso, pero eso requiere mucho estudio y mucha concentración, porque las cartas, los hexagramas del I Ching se van transformando uno en otro. Entonces se construye una historia. No, Todo- yo no me concentro, así que es imposible. todo esto consiste en descubrir la historia, encontrar la historia. Con el tarot también se abre una historia y se abren estos símbolos que son muchos. Cada carta del tarot, no de la carta del tarot. Eso te voy a preguntar. ¿Podemos preguntar algo? No, yo quiero que Tú puedes mostrar tus guiar, cartas muestra tus además, cartas, porque las que están ocupas tú, muy lindas. Pero quizás preguntar algo, por ejemplo, con Francesca, no sé, algo que tú digas, mira, preguntemos esto. Que, no Mira, como esta es una carta de los arcanos menores, ¿no? Esta es una carta, los arcanos mayores tienen más simbología. Esta es de espada. Espada corresponde al símbolo del aire. La espada
corta. El pensamiento limita. Entonces, tiene que ver con el pensamiento, con el aire. Y es un as, ¿no? Entonces, acá tiene otro símbolo que un caballero o una persona que está en un caballo. Todo eso, las coronas, la espada que cruza la corona, la nube de la cual sale la mano. La mano sale de una nube. Y tú, aparte de estudiar el típico librito que está con la simbología, tú tienes que ir viendo tus cartas y tú vas anotando. ¿Qué es lo que anotas tú en tus cartas? No, yo las cartas, lo que pasa es que es tanta la información que tratas de resumirla en un concepto. ¿Es un torpeo? Es un torpeo, sí. Es un torpeo de ciertos símbolos que son muy importantes de recordar. Entonces, esta carta que tiene mucho menos que un arcano mayor. No, esos son todos menores. Muéstrale ahí, ese, acá. Mostremos un arcano mayor. Un arcano mayor. Acá. La muerte. ¿Te fijas? Chuta, pero. La justicia. No, pero si no tiene que ver con el cambio, no tiene que ver con la muerte eterna. Esta carta tiene mucho más información que esta. Ahora, hay un arcano mayor. Entonces tiene aquí los colores, los símbolos, los muertos, la cosecha. Muéstrala ahí para que la gente la vea. Y este tiene menos simbología. Claro. Pero este es un as de espada y la mano sale de la nube. Por lo tanto, es una mano divina. El uno siempre es un regalo, es una oportunidad, es un proyecto nuevo. En este caso tiene que ver con el intelecto, ¿no? Tiene que ver con el debate de las ideas. Entonces, cuando te sale un as, es una buena carta. Si tú, por ejemplo, los números son importantes también. Y por ejemplo, en estas que tengo acá, anotadas, después que tengo anotado el número de la carta, porque las cartas tienen un número además del, por ejemplo, esta es el 1, este es el 11, este es el 11, claro, este es el 10, pero son 78 cartas. Entonces cada una tiene un número. Pero mira, hay algunas que tienen números romanos y otras que tienen números... No, solo esta, que tiene el 0, que es el 0 y 22, que es loco. Mira. Entonces, con la numerología uno puede calcular el arcano de nacimiento. Eso se lo podría haber calculado. No, sí, ya lo hemos calculado. Yo soy el 9, el ermitaño. Tú eres el ermitaño. No. Yo soy el ermitaño, que más sociable que yo no. Yo me hago amigo hasta en la caja del supermercado. No, el ermitaño tiene otra connotación. Por eso no lo sabía interpretar. No lo sabía interpretar el 9 No, ermitaño. ¿por qué soy el 9? No, ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Mira la carta. Mira la carta y empieza. Entonces, hay una cosa que me enseñó a mí Jaime Ari, que a su vez se le enseñó a su maestro. Él tenía un maestro muy poderoso. Entonces, la gente que lee tarot, las brujas como ustedes, que de repente se sienten inseguras, pues, la pregunta es: ¿cuándo uno está en condiciones de leer el tarot? ¿Cuándo se siente uno suficientemente seguro? Porque tú le vas a decir algo a otra persona que le puede afectar la vida. Claro. Y depende de la sensibilidad de la otra persona, puede ser algo que lo afecte negativamente o positivamente. Entonces, él le fue a preguntar a su maestro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero un maestro muy importante, y le dice, Jaime creo que se llamaba también, ¿no? ¿Cuándo voy a saber que estoy listo para mirar el tarot? Y él le contestó una cosa que es muy importante para la gente que está escuchando y para ustedes que son brujas potenciales. Uno está listo para leer el tarot cuando el tarot te habla. Mira, cuando el tarot habla. ¿Cómo habla? Porque los buenos tarotistas canalizan. Entonces, tienen la simbología acá, pero están esperando instrucciones. Los buenos tarotistas son medios nomás. El que lee no es entonces no es el tarotista, sino que el tarotista es el mejor tarotista en la medida que mejor canalice. Entonces escucha el tarot. Entonces el tarot le dice, aquí lo importante es el águila. Entonces tú conectas ese símbolo con la pregunta que te hicieron, que ya la habías trabajado esto. Entonces este símbolo interviene aquí, o este color. No toda la carta tiene que ver, porque la misma carta le va a hablar a millones de personas distintas, en distintas circunstancias. Entonces, ¿cómo puede una carta que tiene una simbología fija hablar específicamente para cada? Hablar específicamente, porque ahí está el canalizador que Mira, qué buena. Entonces, el que lee el tarot tiene que ser capaz de entrar en ese estado alterado de conciencia, que está consciente porque está leyendo el tarot, está hablando a otra persona, pero está leyendo lo que el tarot le dice.
Ese es el verdadero tarotista. Wow. El péndulo, en cambio, es distinto. Porque el péndulo contesta cosas específicas. Sí. Contesta. ¿Sí o no? ¿O no? No, sí o no. Tú, No, para acuérdate que eran Mira, tres. Acuérdate que te voy a dar un ejemplo de las tablas que hay acá. Vamos a preguntar, ¿sigue María Por García de ejemplo, bruja? Por ejemplo, si no, tú. oye, nos quedan 2 minutos para no Por ejemplo, no alcanzamos nada. hay preguntas generales. Vamos a alargar el programa, yo creo. Tú preguntas, por ejemplo, ¿cómo me voy a ir en este tema? Entonces te va a ir desde mal a muy bien. Muy bien. Y ahí Ya. ya no. Entonces aquí está la tablita. Mira. Pero también hay es para medirte a ti en tu estado físico, emocional. El que no me falla nunca a mí es el de las parejas. Tengo unas láminas de pareja que son extraordinarias, ¿sí? que no se equivocan nunca. Yo te lo voy a buscar. Ese me interesaba, pues no me lo hizo hoy día. Hay, a veces a veces pasa, Está todo en ti, pero... a veces pasa también que las personas se nublan y no saben, quieren escuchar pero no saben qué preguntar. Claro. Entonces yo tengo unas tablitas acá que se llaman cartas de exploración general. Me pregunto por dónde está el problema, ¿no? Sea un problema financiero, espiritual, de amor, mental, físico, sexual, de la personalidad, y me va guiando. Oye, yo voy preguntando. Oye, se nos terminó el tiempo del programa. Oye, pero pucha, bueno, una chao. lata porque nosotros Esto- estábamos tan Esto interesados cuando en uno quiere esto. preguntar por fechas. ¿Cuándo va a ocurrir algo? Mira. Entonces contesta. Compromiso que tienes que venir todos los meses. Bueno, Sergio, cuando estés acá, tienes que. Sí, ya va, y tiramos para abajo, Para- tenemos, para tenemos eso. a, no sé, a Luis Miguel invitado al programa, hasta Luis Miguel ahora viene Sergio. esta es una de las más usadas cuando te preguntas. Esta, por ejemplo, no, son para ver la fecha. Claro. Entonces, me gusta. Entonces, cuando tú preguntas, voy a tener un pololo, Ya. hay una serie de preguntas previas, porque esto tiene una estructura lógica. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo 3 años. Entonces, si yo le pregunto si va a tener un pololo, tengo que preguntarle si es dentro de los 3 años o más. Porque Claro, si- yo te puse esta vida, imagínate. En esta No, pero puede ser que tengáis unos topones. Ya, Y pero el nada. pololo- Bueno, está chango, bueno, está Quiero un pololo de verdad. Pero entonces hay que saber si lo va a tener el año cuarto, el año segundo. Oye, pero yo continuaré porque tenemos que cerrar. Sí, la transmisión, continuará. pero Sergio, Pucha, qué seguimos acá lástima. afuera, de todas Sí. maneras, porque me interesó Sí, ese nos vamos a tema. instalar acá afuera Pero en un puesto de tarot. antes de despedirnos, por supuesto, tenemos que agradecer a Editorial Suramérica, que está acá con Rodrigo Parra, su último libro, que se llama Medio siglo después, de Algo habrán hecho. Así que para ti, Sergio, Muchas esperamos que lo gracias. disfruten. Nos cuentas la próxima vez que viene, Sí. que yo sé Oye, que lo vas a leer muy rápido. Y ha sido realmente un... Voy a hacer un ejemplo práctico. Ya. No, si no se quiere ir, No, Sergio. no, Sergio, nosotros vamos a hacer de matices. Mira, Voy- Pero nos encanta voy a- Sergio, así que Sergio va a estar aquí más luego. Voy a hacer una pregunta práctica. para que ¿Nos vean. vamos o no nos va a vamos? preguntar si la radio va a tener financiamiento municipal. También. Si van a subir el sueldo. Vamos del a seguir acá afuera, nos despedimos así. Sí, así. lo voy a preguntar. ¿Ya? Si este libro, entonces normalmente yo uso un cuarzo para instalar ¿Este el cuarzo libro. es acá. mío? Sí. Ya. Lo pongo acá para instalar si es un personaje, si es alguien, lo ¿Ya? instalo primero. Entonces me pregunto, le digo primero que me mire mi libro acá, ¿no? Hasta que deje de moverse. Entonces que ya tomó la energía del libro. Yo le voy a preguntar ahora si esto es que me va a gustar poco o mucho. Uy, qué miedo, qué miedo. Ya, Entonces, dale. este libro, Sí. ¿cómo me va a caer este libro a mí? Uy, más o menos, nomás. Bueno, eso no significa que el libro sea bueno o malo. No, que Lo que aquí, pasa es que en lo es personal. fuerte. Rodrigo Barra, que yo leí otros libros de él, es fuerte. Capaz que nos repitamos, nos demos ese y vamos a ver el otro. ¿Cómo nos va mejor? Tengo otro más. Una cosa que funciona muy bien. No, tenemos que ir a cortar. Nos vamos, ya nos cortamos. Ya. Es que Pero- viene pero- otra gente. Viene otra gente, así que salgamos del locutorio y nos seguimos acá afuera. Funciona muy Acá afuera. bien. Son los medicamentos. Si te sirve o no te sirve. Ay, mira, mira, oye, no, eso. sí, oye, eso. Estamos súper. Bueno,